Muy buenas tardes, yo soy Alonso Escobar. Gracias por atender la invitación a la teleconferencia en la tarde de hoy. Este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría de Secciones de Salud y Protección Social de Antioquia. En la tarde de hoy tenemos el tema Roles y mensajes para consolidar la movilización social para AIEPI. La facilitadora en la tarde de hoy es Paola Andrea Henao Ateortúa. Ella nos va a estar explicando el tema durante los próximos 45 minutos. Finalizado el tiempo, vamos a ir a una sección de preguntas, donde ustedes tendrán la oportunidad de generar sus preguntas, sus dudas o sus comentarios acerca del tema en el área de chat. No van a tener la posibilidad de usar el audio, tampoco estamos usando el video. Finalizada la sesión de preguntas, vamos a enviarles un enlace por el chat, donde podrán registrar su participación en un formulario. Sean todos bienvenidos. Los dejo con Paola Andrea Henao Ateortúa. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por atender la invitación que les hace hoy la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la Gobernación de Antioquia para que abordemos este tema de comunicaciones para AIEPI. Mi nombre es Paola Andrea Henao, yo soy periodista y trabajo como asesora contratista de esta dependencia. El tema que vamos a abordar hoy sigue entonces girando en torno a lo que es AIEPI y ese componente que es necesario fortalecer, que es el componente de comunicaciones. En la teleconferencia anterior habíamos abordado todo el modelo sobre el cual podíamos basarnos para hacer una adaptación y teniéndolo como punto de partida podíamos elaborar algunas estrategias o plantear nuestros planes de comunicación para lograr ese empoderamiento social de la estrategia AIEPI a nivel comunitario. Ahora, lo que vamos a desarrollar en esta teleconferencia es los roles y los mensajes. ¿Por qué merecen un capítulo aparte? Porque no todas las personas, ni todos los perfiles profesionales, ni todas las profesiones están, aunque tengan el componente teórico dado pues por la academia o por, digamos, sus estudios desarrollados, puedan, digamos, entre comillas, hacer acciones para el empoderamiento comunitario. No todas las personas estarían aptas para desempeñar ese rol. El trabajo comunitario es un trabajo un poquito más riguroso, es muchísimo, diría yo, más cuidadoso de lo que se podría hacer en otros ámbitos de trabajo que ese profesional también puede desarrollar. Y lo otro, la parte de los mensajes es necesaria porque finalmente eso es lo que nos va a generar ese clic con la comunidad, ese clic con ese individuo, ese clic con esa persona o con ese individuo y con esa situación individual. Entonces, básicamente eso es lo que queremos resumir en esta primera diapositiva. El empoderamiento de la población a través del fortalecimiento y promoción de las prácticas claves para el crecimiento y desarrollo saludable permitirá prevenir enfermedades, desalentar comportamientos perjudiciales para la salud y el desarrollo y fomentar aquellos que contribuyen a promoverlo. Las estrategias de comunicación y la educación para la salud integral de las familias y la comunidad con base en estas prácticas podrán fortalecer su capacidad de brindar mejores condiciones de salud y lograr que los niños y niñas se conviertan en adultos sanos, productivos y que hagan sostenible el desarrollo local y de sus países. Es decir, esto tiene todo un componente de responsabilidad impresionante, por lo tanto debemos ser muy cuidadosos en cómo vamos a llegar con esos mensajes a abordar y a motivar a esa comunidad para que empiecen a generar esas acciones que son saludables, no solamente en sus niños, sino que sean a ver reflejadas en la comunidad. Estas características no son de cualquier, digamos, profesional. Estas requieren unas características especiales de ese profesional que además de la academia, además de ese título universitario, debe tener también un componente de
interés por lo comunitario, de tener esa facilidad de llegar a esa población y de tener también la capacidad de análisis para determinar efectivamente cuáles son esas acciones que, sin llegar a generar muchísimas acciones alternas, sino cuáles son esas 2 o 3 acciones con las que nosotros vamos a poder llegar efectivamente a la comunidad. Entonces, de las cosas que vamos a empezar a identificar, o en el modelo COMBI, lo que mirábamos como uno de los primeros pasos, el primer paso realmente para empezar a pensar ese plan de comunicación, era armar un equipo de planificación multidisciplinario. La base o el éxito de la implementación de una estrategia y todas las acciones que le siguen es la planificación. Debemos saber muy bien qué queremos, cómo lo queremos hacer y a dónde queremos llegar. Tener claro como esos 3 momentos de la estrategia para poder pensar cuáles son los pasos y cuáles son esas acciones indicadas. ¿Quiénes lo va a hacer? Pues efectivamente lo vamos a hacer si logramos integrar un equipo de trabajo que logre ser lo suficientemente compenetrado, articulado. ¿Qué es importante de este grupo de trabajo? Pues que tenga, digamos, un conocimiento previo de qué es la estrategia IEPI, cuál es el espíritu de esta estrategia, de qué se trata, qué es lo que se pretende y cuál es la necesidad de implementar. Debe estar, lo digo yo a veces muy de manera coloquial, pero debe estar IEPizado totalmente. Y debe tener la claridad de identificar esos grupos poblacionales con los cuales queremos trabajar, cuáles son las necesidades, cuáles son las necesidades de ellos, cuál es su comportamiento, cómo se trabaja. No es necesario, o sea, en esta parte no es necesariamente que ese profesional debe saberlo todo, pero sí debe tener esa capacidad y esa actitud para estar abierto a ese conocimiento. Hablamos de un equipo multidisciplinario porque las estrategias de salud, y cuando se articulan de comunicación, no solamente integran estos 2 componentes, el componente médico, entonces el médico del hospital o la enfermera que maneja los servicios de APS, y el comunicador, que es el comunicador pues que le sirve a la alcaldía o que le sirve al hospital, o el comunicador cualquiera que esté por ahí. Debe ser un equipo un poco más amplio y debe tratar de integrar de acuerdo a eso que se logre identificar como necesidad a impactar. Identificar qué más necesitamos. Necesitaremos entonces un historiador, necesitaremos el acompañamiento de un nutricionista, necesitaremos de pronto un sociólogo, necesitaremos más gente de comunicaciones. Eso es importante identificarlo en ese momento de planificación y poderlos integrar. Estos profesionales o estas áreas de conocimiento no deben de llegar de manera en distintos momentos, en lo posible, desde el momento en que se empieza a estructurar toda esta planificación de comunicaciones, es tratar de integrarlos para que todos partan como de la misma base y sepan articular de manera organizada qué es el trabajo que se va a realizar. Entonces, estos serían como algunos de los objetivos que se perseguirían cuando hacemos un trabajo cuando se empieza a armar un equipo de planificación multidisciplinario. Entonces vamos a determinar los objetivos conductuales. En esta parte de conductuales ya la habíamos hablado en la otra teleconferencia, pero en esta parte de conductuales, ojo, queremos desligarnos un poco del concepto de COMBI, que conductual es esperar que con una información se proceda a un comportamiento. Aquí lo que queremos es que con la información se logre un proceso de reflexión individual o colectiva para que el individuo genere un cambio, pero ese cambio que sea de decisión personal, no que sea un cambio conductista, o sea, un cambio que haga por hacer sin saber por qué lo está haciendo. Entonces, en esta parte de cuando hablemos, durante toda la teleconferencia vamos a encontrar varias partes de conductuales. Quería ser como muy precisa, lo tomamos de conductual del modelo COMBI, pero
En esta parte de conductual es un conductual entendido más como un proceso de reflexión. Entonces en la IEPI, en comunicaciones para IEPI, lo que queremos o lo que se pretende es generar unas herramientas de información, de educación y de comunicación en las cuales el individuo pueda hacer una reflexión personal y determinar por qué es importante tomar una decisión y hacer que esa decisión sea sostenida en el tiempo, pero generar ese espacio de reflexión individual y de entendimiento, empoderamiento, y ya que esa acción sea sostenida en el tiempo. Es necesario que se realice un esfuerzo en conjunto, ordenado, coordinado y sistemático, donde se da la oportunidad de participación de todos los niveles. Un problema de salud afecta en general a muchas personas y grupos, por lo tanto su solución le interesa a todos los grupos. Es decir, lo que nosotros hagamos como equipo de trabajo en esos procesos de planificación no solamente debe contar con esa mirada de ese equipo profesional, es necesario, casi que imperativo, que nosotros integremos en esos procesos de planificación referentes comunitarios de esa población con la que nosotros queremos trabajar. Es decir, si bien desde este componente académico o del perfil profesional que está integrando ese equipo de trabajo puede dar algunas líneas técnicas de cómo podría hacerse, lo que realmente van a identificar cuál es la recepción que tiene estas acciones en la comunidad, cómo podemos ingresar, cómo podemos impactar, cómo podemos generar una mejor empatía y que de hecho la gente tenga más facilidad para compenetrarse con esto o empoderarse de estas acciones, es un referente comunitario. Esos referentes comunitarios que generalmente están plenamente identificados y que es el que primero debemos lograr convencer de los beneficios de la implementación de esta estrategia. Cuando usted logra hacer eso, usted no solamente logra que ese individuo se impacte, que ese individuo se empodere de lo que es IEPI, sino que logra que el trabajo tenga mejores resultados porque se va a articular, va a ser una persona más participativa, va a ser una persona que va a estar más integrada a estos procesos de planificación y va a estar más abierta a brindar la información. Cuando no se logra hacer esta empatía con esos referentes comunitarios, la información que se necesita, que solamente nos la va a poder dar una persona que haya trabajado, que conviva en esa comunidad, va a ser un poco más difícil o de pronto la vamos a tener de manera sesgada. Entonces esto es un paso bien importante a dar cuando estamos haciendo esta planificación y cuando estamos definiendo esos roles. Este es un rol que tiene el mismo protagonismo obviamente desde el alcance que tiene, pero es el mismo protagonismo que tiene pues las demás personas integradoras del equipo. Un problema de salud, entonces, en lo que termina esta frase, un problema de salud no se puede resolver de un modo improvisado, cada uno por su cuenta, es decir, si el problema se sigue repitiendo y estamos haciendo las mismas acciones, entonces el problema no se está viendo afectado en positivo por esas acciones. Entonces hay que empezar a hacer esos análisis. ¿Qué estamos haciendo? Si estamos haciendo lo mismo, entonces lo mismo no nos está funcionando. Hay que volver a repensarlo para poder evaluar ese impacto positivo que haya un perfil epidemiológico plenamente identificado. ¿Con quién hacer equipo? En la comunidad, en todas las comunidades, hay miles de personas. Cuando actores sociales, algunos relevantes, otros no tan relevantes, pero cuando vamos a hacer estrategias de comunicación para impactar en la salud, que la salud es un intangible, no es dejar estas acciones o pensar de qué será la mejor estrategia al equipo de salud y que el equipo de salud se defienda y ya, porque todos de alguna manera tienen la posibilidad de aportar desde su área, el área que maneja o el área por la cual es afectado. Todos de alguna manera, todos los procesos o todos los sectores de la economía son transversales al proceso de salud. Cuando vamos a hacer
procesos de planificación, de estrategias de comunicación, entonces sale una palabra, actores sociales. Actores sociales son todos porque finalmente todos terminamos articulándonos en el mismo trabajo. Entonces, el gobierno central para las acciones de abogacía, empoderamiento, legislación y consecución de recursos, los gobiernos locales para las gestiones, los líderes quienes van a hacer que esto sea, que son como el puente de la estrategia con la comunidad, la misma comunidad, porque finalmente es con ellos con los que vamos a trabajar. No es que ellos nos necesiten a nosotros, ambos nos necesitamos. Los medios de comunicación, estos deben de ser sí o sí aliados, porque ellos son los que están generando la opinión pública y están generando la información, las organizaciones y acciones, porque claro, ellos saben dónde son con ellos con los que se articulan y están los grupos de poblaciones organizadas. La empresa privada obviamente también tiene la misma trascendencia y las instituciones autónomas. Todas estas personas confluyen en una misma comunidad, afectan una misma comunidad, entonces de esa misma manera se requiere que ellos también hagan parte del proceso que va a mejorar la calidad de vida de sus pobladores. ¿Por qué es importante hacerlo? La planificación participativa de estrategias de comunicación para las salud estéticas, porque los participantes tienen la oportunidad de expresar lo que piensan, es decir, cuando es distinto ese proceso de empoderamiento, como lo estamos planteando, que es información, educación y comunicación, un proceso de reflexión, ya es un convencimiento, un empoderamiento y hacerlo sostenible. Es distinto cuando usted siente que en ese proceso usted tuvo voz y voto, a cuando de manera un poco intrusiva llegan y se lo imponen. Entonces, usted, ese individuo, esa comunidad, podrá en un determinado X o Y tiempo hacer lo que efectivamente le fue impuesto, pero porque tiene un acompañamiento. Cuando ese acompañamiento termine porque se acabó la estrategia, porque no hay más presupuesto, por cualquier cantidad de cosas que pueden suceder, ese comportamiento inmediatamente desaparece, esa acción que se había logrado implementar inmediatamente desaparece y se vuelve a lo anterior, porque no hubo ese proceso de participación. ¿Y por qué no hubo ese proceso de participación? Porque el individuo de alguna manera no se sintió incluido en ese proceso de planificación. Porque genera responsabilidad a nivel grupal, porque la solución no es solamente de una parte del equipo de trabajos, no es solamente de de la EPS o el del hospital o la señora y el señor que viven en ese barrio, sino que aquí hay que entender un poco, abrir un poco el concepto de comunidad, y comunidad son todas las personas que intervienen en una población o en un sector. Es decir, si por ejemplo hay un proceso de explotación de alguna mina por alguna empresa en X comunidad, y ellos no viven ahí, pero su actividad económica sí afecta a la población que vive ahí, y para poderse beneficiar y para poder que esa actividad siga, digamos, siendo posible para ellos, deben de alguna manera, estarían casi que obligados a procurar el bienestar de esa comunidad en la cual ellos están interviniendo. Los están dejando realizar su actividad económica. Entonces aquí el concepto de comunidad es amplio. Entonces no es solamente quien vive, sino todos los que intervienen y se benefician de esa zona o de esa región. Entonces, por eso la solución no se puede dejar solamente en las manos del residente o el que está jugando el local. Hay que integrarlos a todos. Y además porque los costos, siempre hablamos que en estos procesos de comunicación y de planificación, pues las estrategias no tienen esos presupuestos desbordados y tan generosos como uno quisiera, entonces hay que tratar de ser lo más costo eficientes posible. Entonces, al tener más gente involucrada e interesada y empoderada en la realización de estos planes, pues vamos a poder tener la posibilidad de, digamos, distribuir los costos y hacer un trabajo asociativo, un trabajo de retribución o un trueque, si se quisiera llamar así.
Esa es, digamos, como una forma en la que uno pudiera pensar cómo se asigna entonces esos roles a esos actores sociales. Cada uno tiene un alcance, o sea, no es que todos vamos a meter la mano en todo, porque no todos tenemos la posibilidad de hacer todas las tareas, y si las hacemos, de pronto no las vamos a hacer de manera adecuada o no vamos a ser tan eficientes. Entonces, es identificar en qué parte del proyecto puede ser esa persona o ese individuo puede ser más fuerte, y cuáles son esas acciones entonces que tiene que fortalecer dentro del proyecto. Aquí vemos entonces, por ejemplo, un gobierno central, suscribir convenios, dar cumplimiento a los convenios, a las leyes, a los decretos, legislar, o sea, darle como todo el marco, ese piso jurídico y legal que va a permitir darle vía libre a todas esas acciones. Por ejemplo, la empresa privada puede capacitar a sus empleados en medidas de prevención. Esto, aquí van a encontrar algunos apartes de dengue. Como les digo, esto es algo que se está trabajando desde el modelo Combi. El modelo Combi fue probado precisamente en el control del dengue con algunas poblaciones, entonces mucha de la literatura que tenemos tiene la referencia puntual hacia el dengue. Esto que estamos haciendo acá es una adaptación de ese modelo Combi a IEPI, pero no queremos pues como faltar a los derechos de autor, entonces ahí está pues tal cual como estaba especificado en la literatura que vamos a ver al final, cómo es la asignación de sus roles. Entonces hago la aclaración, hago este como paréntesis aclaratorio. Los medios de comunicación, entonces no es solamente ese comunicador que va a decir si la cartelera o el volante o si va a definir que azul o rojo, no, es un medio de comunicación más involucrado, más participativo, más empoderado, donde va a generar unos espacios y unas estrategias y va a orientar ese equipo que no tiene las habilidades como comunicativas tan desarrolladas para identificar cuáles son esos canales que van a ser más eficientes para la comunicación con esa comunidad. Entonces aquí pues vemos como varios roles, no nos vamos a detener a leer pues como cada una de las funciones, pero la idea es que podamos identificar que cada uno desde lo que opera y desde la función que tiene puede generar acciones, pero que todas van articuladas y que obvio la una depende de la otra. Eso es en cuanto a la parte de los roles. Entonces, resumiendo, es un grupo multidisciplinario donde deben estar involucrados desde la parte inicial de la planificación, donde el componente de referente local, de ese referente de población con la cual queremos trabajar, debe estar integrado, donde deben integrarse y ampliarse el concepto de comunidad no solamente a las personas que viven ahí, sino a todas las personas que afectan esa zona, y que deben de ser una serie de acciones conjuntas y debe ser pensado para que toda la gente pueda tener la posibilidad de tener voz y voto, y que delimitar de acuerdo al alcance de las funciones y del cargo que desempeña cuáles son esos procesos en los que puede ser más efectivo y cuáles son esas acciones que va a entrar a fortalecer, y que todos los roles son complementarios. Eso como digamos en cuanto a la parte de roles. El mensaje, entonces esa es la segunda parte. Listo, ya tenemos un equipo organizado, ya todos están sensibilizados con IEPI, tenemos identificado cuáles son las personas que van a trabajar y cuál es el alcance de cada uno de los roles y cuál es la parte que va a entrar a fortalecer dentro de ese equipo de planificación y trabajo. Listo, pero ¿cómo le vamos a llegar a la comunidad? Y es ahí donde entra el mensaje. ¿Con qué queremos nosotros llegar? ¿Qué es lo que nosotros le queremos decir a esa comunidad? ¿Qué queremos que le llegue a esa población para generar ese espacio de reflexión, empoderamiento y sostenibilidad que nosotros pretendemos con la estrategia IEPI? ¿Cómo vamos a llegar? Entonces, el objetivo de la estrategia de comunicación es conseguir que las personas participen de manera activa y bien informada en acciones individuales y colectivas favorables para la salud. Para ello se utilizan diversos medios de comunicación que llevan a las personas mensajes adecuados sobre la salud. El fin, el medio es lo último, digamos como dentro de toda la cadena. Lo importante es saber
qué le queremos decir, o sea, qué queremos decir. Y aquí hay que hacer un trabajo un poquito más juicioso y muy acompañado de la comunidad. Hay que tener un referente, hay que tener un conocimiento de cuál es ese perfil epidemiológico y cuáles son esos antecedentes que están haciendo que ese comportamiento siga siendo desfavorable, que esa acción no saludable sea repetitiva en esa comunidad. Hay que tener todos esos elementos previos, todo ese contexto previo para poder identificar, porque de nada sirve que nosotros, por ejemplo, queramos desalentar el hecho de botar basura al río y empecemos a generar la necesidad o a generar un mensaje donde incitamos a esa comunidad a que haga el reciclaje y lleve la basura o los desechos al carro de basura, al carro recolector, y ese carro recolector no pasa, o no hay, o no llega. Entonces estamos generando un mensaje que tiene, digamos, en esa cadena de que me informe, que haga la reflexión, que genere la conducta y que sea sostenible. Hay una parte donde no voy a esa comunidad o ese individuo no va a poder hacer la cadena porque simplemente no tiene digamos, no tiene todo el proceso. Entonces, en esta parte hay que ser muy juiciosos con qué es lo que se va a decir y cuál es el comportamiento o cuál es esa reflexión que nosotros esperamos que genere ese hábito para que sea sostenible. Aquí básicamente es como muchas definiciones de qué es un mensaje, porque podría uno encontrar muchísimas más definiciones de esas, pero todas aplican a lo que nosotros queremos. Nosotros queremos conversar con el otro, queremos hacerle un aporte, con estos mensajes queremos generar un trasfondo, queremos hacer algo desde la oficialidad, pero no entenderlo como esa cosa rígida, ¿no? Sino algo que realmente tiene un sustento científico, o sea, algo que no se lo estamos diciendo de manera empírica o desde el desconocimiento o desde una percepción personal, sino porque es algo que está comprobado, es un mensaje que está elaborado, es una acción que tiene todo el respaldo para decirle con responsabilidad, sí, eso es adecuado. Son todas esas cosas que le van a indicar a ese individuo, efectivamente eso que va a hacer le va a aportar calidad de vida, y con todos, valiéndonos de todas las herramientas que tenemos a la mano para poderlo hacer, para poderle llegar a la comunidad. Entonces, en ese sentido, cualquier definición de mensaje le aplica a lo que se quiere generar con los mensajes en los planes de comunicación de COMBI. El mensaje es el alma de la estrategia de la comunicación, exacto. O sea, eso es con lo que usted inicialmente le va a llegar. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Con qué lo quiere llegar a esa comunidad? ¿De verdad quiere qué? ¿Quiere que esa comunidad estimularla más a la lactancia materna, al hábito de la lactancia materna? ¿Quiere que esa comunidad brinde más cariño, afecto a esos niños? Pero ¿qué es lo que realmente quiere? O sea, ¿a dónde hay que llegarles? Porque si lo decimos de manera general, pues entonces los resultados los vamos a tener general. Si lo decimos de una manera confusa, pues entonces vamos a tener resultados confusos también. Es generar ese mensaje claro, corto, conciso, en el cual logremos darle como la vuelta de 360 grados a qué es lo que a esa necesidad identificada en esa población, cuál es el mensaje. Ahí es importante entonces tener conciencia o tener como todo ese contexto de qué es lo que está haciendo que ese comportamiento que no es saludable se siga presentando en la comunidad. Y ahí, a partir de esos elementos, empezar a elaborar el mensaje. En ese
sentido, es importante que el mensaje es la idea, no es la forma. No es si lo digo en una cartelera, si lo pongo bonito, si lo pongo en Arial, si lo pongo en Tahoma, no, hay muchas formas de hacerlo y eso también influye, pero no es la esencia, no es lo importante es la idea, es el mensaje, qué es lo que yo quiero, cómo me quiero comunicar con esa comunidad, cómo quiero hacer clic con ellos. Y en esto es importante que ese mensaje tengamos esa construcción de ese contexto. ¿Por qué? Porque, pues, además de todo lo que he dicho, es porque es importante identificar cuáles son las dinámicas de comunicación de esa población a la que nosotros queremos llegar. Porque eso de alguna manera nos va a ayudar a identificar el lenguaje, bueno, y las otras características que tiene el mensaje que ya las vamos a ver. Entonces, lo importante es tener bien clara la idea central que se desea comunicar y los argumentos que la apoyan. O sea, queremos que la comunidad, fomentar en la comunidad la lactancia materna, que se siga el hábito de la lactancia materna y que esa lactancia materna sea, digamos, como está dentro de la estrategia. Bueno, listo, pero ¿qué más vamos a decir? Porque decirlo solamente, bueno, ¿y como por qué? Entonces hay que tener como todos esos otros argumentos que apoyan, pero esos argumentos deben de ser de alguna manera desmenuzados en el lenguaje, en las formas en las que normalmente se comunica esa comunidad. Aquí ya desde la parte de la estructura, entonces, ¿qué tendría uno que pensar para elaborar un mensaje? El contenido, o sea, la idea central, ¿qué es lo que nosotros queremos comunicar? El lenguaje, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cómo le llega más a esta gente, a la gente con la que queremos trabajar? ¿Cómo sería la forma más adecuada? Pensémoslo, por ejemplo, en música. Si nosotros quisiéramos llegar con un sonido a esa población, ¿cuál sería el sonido que más fácil, con el que más fácil podríamos penetrar? Es como pensarlo de esa manera. ¿Cuál es el medio? Insisto mucho en esta parte porque en esta era como de lo digital y todo el cuento, pues de pronto tratamos de listo, sí, es que llega muy bonito, muy novedoso, una multimedia digital, pero realmente, ¿qué tan fácil puede llegar esa población? ¿Qué tanto acceso a la red tiene? ¿Qué tan fácil es acceder a un computador con internet? ¿Qué tanto conocimiento tienen de herramientas digitales? Entonces, si la respuesta es no, ninguna o muy poquita, realmente entonces será el canal o el medio para hacerlo. Si de pronto es una comunidad que es un poco más rural, que se va más a la oralidad, de pronto unos talleres o unos conversatorios podrían tener más impacto y la verdad es una estrategia que sería más efectiva y menos costosa. Entonces esto también hay que tenerlo con todos los elementos de contexto con los cuales hay que pensar y tener presentes a la hora de hacer estas planificaciones. Y en el tiempo y en el lugar. Si yo quiero trabajar con la población joven, ¿cuáles son esos espacios en los cuales los jóvenes se reconocen? A los cuales los jóvenes van, a los cuales los jóvenes asisten, en cuál tiempo, entender como también la coyuntura de las mismas comunidades, cuáles son los momentos más propicios para hacerlo y durante qué tiempo. Por ejemplo, vamos a hablar, diciembre es una época que se presta, por todo el contexto de diciembre, se presta más para ciertas acciones de comunicación y ciertos mensajes que para otros. Otros elementos a considerar en el desarrollo de estos planes de comunicación y de ese mensaje. Los públicos y el mensaje principal y el mensaje de apoyo. Cuando hablamos de públicos si nosotros identificamos que nuestro público, que tenemos un problema de saneamiento, y tenemos ese problema de saneamiento, pero sabemos que es en una comunidad específica, pues, y esa es la que está disparando el perfil epidemiológico, pues bueno, entonces ese sería nuestro grupo primario. A ellos es a donde nosotros tenemos que parecernos con el mensaje, queremos impactar con el mensaje y tenemos que hacerle clic. Ellos son nuestro grupo primario.
esa persona que finalmente es la que la que necesitamos afectar con esta información, afectar obviamente en el sentido positivo, queremos afectar con esta información y queremos que se genere esa reflexión y que efectivamente los lleve a empoderarse y a generar ese cambio sostenido. Los públicos secundarios son esas otras poblaciones que no, de alguna manera, les puede servir también la información, pero que no necesariamente son las que están generando el comportamiento que queremos desalentar, y esos otros sujetos que van a entrar a reforzar ese mensaje. Entonces ahí estarían los promotores de salud, los médicos, todas las personas que de alguna manera van a darle comunicación por otros lados a esas personas que son nuestro público primario. Lo mismo pasa con el mensaje principal, es la idea concreta, es lo que nosotros queremos, es el mensaje, sin muchas palabras, sin muchos arroz, muy bien pensado y bien directo, con el que nosotros queremos llegar a la población. Ya les voy a colocar un ejemplo, y los mensajes de apoyo son los que buscan reforzar por qué es importante, son como ese argumento en el que va a decir por qué es importante esa información que se está trasladando. Y este mensaje de apoyo debe ser un mensaje que invite a la facilidad que invite a la recordación. Entonces, aquí tenemos como una especie de mapa temático en el cual nosotros podríamos identificar como qué es lo que nosotros, cómo podríamos nosotros hacer un derrotero como de las ideas y mirar cómo podríamos hacer la construcción de ese mensaje. Esta es una técnica, entre muchas técnicas, solamente traemos esta pues como una propuesta que va a permitir identificar en el contexto en el que se desarrolla el programa, discriminar el mensaje y establecer las prioridades y definir las relaciones entre el tema principal y el tema secundario. Tenemos una idea central, que es lo que queremos comunicar, cuáles son las ideas viables, cuál es el lema de apoyo, las ideas claves no viables y las ideas de la campaña social, el lema principal que debes saber para poder hacer. Entonces, queremos que la población haga un desecho final de sus desechos de manera adecuada. Una idea clave sería pues que las llevaran, por ejemplo, al carro, que la sacaran solamente cuando pase el carro recolector, pero si no tenemos, digamos, el carro por las dificultades del territorio no puede acceder, entonces eso no sería, digamos, eso no podría estar ahí. Una idea clave, entonces bueno, digamos, la separación de residuos. Esa es una idea que puede ser viable, porque eso sí lo podría hacer, digamos, esa comunidad, dentro de sus características lo podría hacer ahí. Entonces, ese debería ser como, eso nos debería dar como el argumento de apoyo. ¿Por qué es importante que esa familia haga ese desecho? Y entonces ya explicarle que es fácil, que es económico, que le va a generar mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Pero la idea de la campaña social es que haya una mejor disposición de esos residuos sólidos. Y ahí es, ¿qué es lo que se espera de ese individuo? A través de esa información que se le está dando. Eso es lo que debe ir como en el lema principal de lo que debe hacer que debería respaldar toda esa campaña o todos los mensajes que nosotros estemos generando en este sentido. Aquí vemos uno con el tema de la lactancia materna, pues muy a propósito en el mes. Entonces, comportamiento deseado, amamantar a los lactantes de manera exclusiva por lo menos 6 meses desde el momento mismo de su nacimiento. Esto pues dentro de lo que nos dice o nos recomienda IEPI. Obviamente sabemos que hay una segunda práctica que nos dice que el tiempo debe ser que son 2 años, pero digamos que este es como un ejemplo de los muchos que nos podemos encontrar. ¿Cuál es el público primario? Pues las señoras que amaban, ¿cierto? Entonces las madres de los recién nacidos. A ellas son en las que nosotros debemos de pensar cuando estemos haciendo esa planificación, cuando nosotros estemos pensando qué mensaje vamos a llegarle. ¿Cuál es el público secundario? Entonces es el personal de salud, los agentes comunitarios, los promotores, esa gente que le va a llegar con argumentos, esos actores sociales, para que los llamemos por su nombre, esos actores sociales que van a llegarle por otros lados, por otros medios y en otras situaciones en donde no tenga exposición a la publicidad que se haya generado
para fomentar o este comportamiento, pero que le van a llegar por otro lado a informarle y a decirle y a respaldar eso que se está dando en ese mensaje. El mensaje principal: amamante recién nacido desde la primera media hora de nacido en forma exclusiva hasta 6 meses, las veces que el bebé lo desee. No necesita otro alimento, claro. Le está dando toda la información ahí clarita. No la enredó, no le habló con eufemismos, no le habló con tecnicismos, le dijo las cosas en un lenguaje claro, sencillo y sin tecnicismos. Los mensajes de apoyo: entonces aquí es el argumento, bueno, ¿y yo por qué voy a hacer esto? Entonces, porque la leche materna es el primer y mejor alimento que dan la vida a los bebés, y bueno, todos los otros argumentos que puedan tener, tener ahí. Bueno, básicamente, como les digo, hoy esta tele es muy cortica, pero necesitaba o meritaba un capítulo aparte, porque en el tema del mensaje es lo que realmente nos va a ayudar a hacer clic, y si no tenemos un equipo idóneo y unos roles definidos para poder sentarnos a pensar en ese mensaje, entonces simplemente estamos condenados como al fracaso. La estrategia IEPI tiene un alto componente comunitario y de reflexión social. Entonces, si no hacemos como esta reflexión y este capítulo aparte para estos dos componentes que son tan importantes en estos procesos de elaboración de planes de comunicación, es probable que se sigan cometiendo o cometamos algunos errores, digamos, como tácticos, porque por querer hacer muchas cosas de pronto no abordamos como la necesidad en los 180 grados. Hasta aquí entonces llegamos con la teleconferencia por el día de hoy. Queda entonces el espacio abierto. Les dejo los textos guía, la referencia a los textos guía en pantalla. Queda el espacio abierto para sus dudas, inquietudes, ya, muchísimas gracias. Entonces quedo a la espera de resolver sus comentarios, observaciones o lo que quieran aportar como o complementar en esta teleconferencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. Hemos recibido por acá por el chat. Para Secretaría de Salud le informamos que en la página de las publicaciones va a quedar, ya en un momentico les vamos a compartir el link, se sube a la nube la teleconferencia y pues ahí la pueden consultar y la pueden reproducir. Entonces, pues las dificultades técnicas que tengan en este momento, pues digamos que están contempladas dentro de lo normal. Igual es una herramienta, es digital y estamos sujetos a una conexión, entonces esa es como la puntualidad. Si por alguna parte no la pudieron ver o no la pudieron ver completa, pues la pueden volver a consultar para quienes estén interesados. Al Hospital Nuestra Señora del Carmen El Bagre, muchas gracias entonces por la información. Me agrada que le haya sido interesante y útil. Y aquí tenemos una observación que nos hace Comunicaciones San Vicente Fundación 2.
Nos pregunta, ¿qué hace la gobernación para trabajar con las instituciones de educación superior la importancia de que el personal de salud desde la academia reconozca y haga parte de esas estrategias? Lo digo porque el personal de salud apalanca, pero sabemos que una de las grandes problemáticas es que no se informa ni se educa lo suficiente al paciente y su familia, no solo en promoción y prevención, sino desde la enfermedad misma. Entonces aquí hay dos cosas como grandes. La primera, ¿qué se hace? Desde la gobernación se han trabajado varias estrategias pues, en varios proyectos que involucran también ese componente de comunicación, particularmente hablo pues por IEPI, IEPI de comunicaciones y con personal de la parte asistencial y pues componente comunitario. Se han hecho desde hace ya unos añitos, se han hecho o se han desarrollado talleres y se han tratado de integrar, pues no con el alcance, pues no alcance del 100%, pero sí se ha tratado de integrar pues este componente de talleres y de fortalecimiento de ese personal profesional que está en las instituciones de salud, para digamos, sensibilizar frente a esa responsabilidad en la promoción y en la prevención y en este transmitir la información. Entonces aquí podríamos decir que sin ser pues el 100%, pero sí hay unos trabajos sinérgicos y estratégicos dentro de esas entidades públicas y también dentro de la academia, porque sí es una necesidad identificada que hay que fortalecer a esos profesionales, no solamente en el componente académico, que si el músculo, que si el ojo, que si el útero, sino también en esas otras cosas que no son, digamos, tan tangibles, pero que hacen tanto la diferencia, como es la información y todas esas herramientas de comunicación asertiva con las cuales pueden llegar con la información al paciente. Eso es en esa parte. Y eso es como en la parte de trabajo desde la academia. Cada vez la universidad, por ejemplo en la Universidad de Antioquia, se integra más estos procesos estas estrategias de estatales, podría uno decir, o de gobierno, en las cuales se busca es fortalecer cada vez más ese componente de información en salud. Y pues obviamente hay esto es como IEPI. Es también parte de esa necesidad que ese mismo profesional haga esa reflexión interna de que necesita mejorar y fortalecer ese componente de comunicación, porque estrategias y medios para hacerlo es mucho. Pues hay oferta, afortunadamente. Entonces, pero también es necesario que cuando se hagan, digamos, esos talleres virtuales, que cuando se hagan esas capacitaciones, cuando se dé toda esta oferta de servicios que le van a fortalecer ese componente, que esos mismos profesionales también se involucren y se integren y sean participativos y activos en esas capacitaciones, en esos seminarios, que también lo hagan. Pero no podemos decir, aparte, no podemos hablar por el general y por el 100%, porque pues digamos es también una decisión individual de cada profesional de la salud si busca fortalecerse en ese comportamiento o en esa situación pues de información. Dicen, nos pueden enviar la presentación al correo saludo@eliconia. Bueno, nosotros les informaremos entonces cuando esté en la nube y pues de ahí la pueden descargar. Bueno, no sé si tengan algún comentario adicional, si de pronto Comunicaciones de San Vicente quiere hacer algún aporte adicional, si Secretaría o alguno de los otros asistentes quiera hacer algún otro aporte. Muchas gracias, muy interesante, no solo es la estrategia IEPI, sino elementos que aportan otras áreas e intervienen en el aspecto social de nuestras comunidades efectivamente. Es efectivamente eso, o sea, la salud no hace mucho rato se dejó de entender como un componente biológico y orgánico, y hay que entenderlo como un componente de todo ese articular social que afecta a todo. Entonces todos tenemos que estar integrados cuando vamos a hacer acciones que van a fortalecer la salud, pues hay que integrar a todos los actores sociales.
Si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes o comentarios, entonces daríamos por terminada la teleconferencia y esperamos entonces en otra oportunidad para desarrollar otro componente de este plan de comunicaciones y estos acciones de comunicación para el fortalecimiento de IEPI. Les pedimos de manera muy amable y respetuosa que por favor se tomen 5 segunditos más y nos colaboren ingresando su participación en el link que les compartimos en el pizarrón del chat. Para nosotros es muy importante evidenciar la participación y evidenciar que estos espacios, como lo estábamos diciendo y como nos estaba comentando el compañero de comunicaciones, que realmente son una necesidad de la comunidad y que se deben de seguir generando. Es también seguimiento propio. No se vayan a ir entonces sin hacernos como el debido registro, para nosotros es muy importante. Bueno, muchísimas gracias entonces a todas las personas que asistieron y atendieron este llamado de invitación. Recuerden que esta teleconferencia este servicio ha sido posible gracias al Gobierno Departamental y a la Secretaría Seccional de Salud y de Protección Social de Antioquia. Mi nombre es Paula Andrea Henao, muchísimas gracias por atender la invitación. Quedamos hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde.